Ya. Bueno, sí. Hola, bienvenidos a la sala Divergente. Hoy vamos a hablar de un lugar de la India, de una ciudad en concreto. Se llama Pune, en el estado de Maharashtra. Para ello, pues tenemos como invitada a Sangeeta Nagwani, que lleva algún tiempo en India. Bueno, ahora nos explicará. Ella es embajadora, profesora de español desde el año 2022 y, bueno, auspiciada por la Universidad de Salamanca y Ávila y con certificado también de la Universidad de Granada y demás. Así que le damos paso, aunque también ha trabajado, antes de que se olvide, en la Asociación Irati como voluntaria en Cruz Roja, ¿no? Buenas Exacto. tardes, Sangeeta, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. La verdad que está bien. Hace aquí un poco de fresquito en Pune. Bueno, para ser la India es fresquito, sí. Bueno, está bien, está bien. Sí, porque estamos con los tiempos de los monzones y bueno, aquí en India solo hay dos tiempos, ¿no? Como se dice, el monzón Sí. y luego el calor. Y si hace calor es un calor extremo, pero bueno, ya no, nos vamos aclimatando un poquito. Bueno, el monzón, eso de la India, que ocurre cada año, es cuando refresca, digamos, ¿no? La temperatura. Refresca y depende, porque no es lo mismo el norte que el sur. Bueno, en Pune, pues más o menos estamos más o menos en el sureste, más o menos de la Sí. India, que estamos justamente situados, pues para que os hagáis una idea, como unos 130 kilómetros de diferencia con Mumbai. Entonces, si os situáis donde está Mumbai, Pune Sí. es una ciudad chiquitita, chiquitita, es como para que os hagáis una idea demográficamente hablando, es como si fuese la capital de España, de Madrid, pero contamos con 7 millones de habitantes, 7 millones. 7 millones. O Eso sea, es. supera, digamos, a Madrid, creo que lo supera, ¿no? Ahora sí, En sí, hace algunos. 2 años era 6 millones, pues ahora en 2 años ya somos 1 millón más. Pero Muy bien. también porque el distrito de Pune se ha ido adheriendo a los pueblos cercanos. Entonces, claro, el propio distrito de Maharashtra ha decidido, en vez de unirse a Mumbai, que antes Mumbai era pues la ciudad grande, ahora Pune llega a ser demográficamente hablando mucho más grande que Mumbai. ¿Vale? Entonces, está viniendo mucha gente de Mumbai a vivir en Pune. Luego os explico por qué, o sea, porque Claro, volvemos claro. a lo que eran los Eh, tiempos. Te iba a preguntar, ¿se escribe Pune o Puna? Sí, O Pune, como Pune. Pune, pero te digo por qué dicen Pune, porque en teoría Pune es la forma de hablar como si fuese nacional, igual que nosotros en Cataluña, ¿no? Pues decimos Catalonia, ¿no? Pues Sí, hablamos en sí. catalán. Pues igual mismo, aquí Pune en teoría es en Maharashtra, en Marathi es Pune. Pero antes de, creo que del año 1990, se decía Puna, Puna, y se Pune. escribía Pwna, Puna. Pero bueno, eso ha ido cambiando porque también la India se está volviendo muy regionalista, muy nacionalista en sus comunidades autónomas, como diríamos. Entonces, eso es Sí. normal. Bueno, y viene el nombre del sánscrito, que es Puniagara, ¿no? Que significa ciudad de la virtud. La ciudad de la virtud, Ciudad de la muy bien virtud. dicho. Sí. Eso es, eso es. Bueno, Bueno, pues fue fundada en el siglo XV y háblanos un repaso histórico de ese, o bien de bueno, Pune, o bien del Estado en general, el como quieras. estado, sí, exacto, como queráis. O sea, a ver, históricamente Pune, como muy bien has dicho, está situado en Maharashtra y está más o menos a 130 kilómetros de Mumbai. Y en la historia resumida más o menos, si nos vamos a la antigüedad, hay reinos que se llamaban los Satavahanas y luego más tarde se llamaban los Yadavas de Devagiri. Todo esto viene en el siglo, creo que era 16, 17, donde Puna se desarrolló con un imperio que es el imperio Maratha. Maratha, de ahí que se llama Maharashtra. El imperio Maratha tenía el liderazgo
con un guerrero que además era muy nacionalista, era un guerrero y también lo consideraban como un rey, ¿no? Como un Maharaja, y se llamaba, que tiene el mismo nombre en nuestro aeropuerto de Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Tenían un linaje tremendo, desde el siglo XVIII. Por eso, Pune, en teoría, lo que es la ciudad de Pune, yo es que algunas veces lo comparo con Pamplona y yo digo, casi tienen la misma historia, casi, no lo mismo. Pero sí que estaba el feudalismo, era el feudalismo de la India, diríamos, desde ese siglo, y al tener tanto linaje, pues lo que hacían era conquistaban todo lo que eran las ciudades de alrededor. ¿Y quién lo hacían? Pues lo hacían los Peshwas, se llamaban los Peshwas, que esos son los primeros marathas, los nacionales de Maharashtra, fueron los primeros en infundar la ciudad y tenían una muralla que ahora se le llama el Shanivar-Vara, todavía no lo pronuncio muy bien, pero Shanivar-Vara era justamente el sitio, el castillo, el palacio, que diríamos, amurallado, donde vivían todos estos Peshwas, Maharajas e incluso las mujeres, tenían las mujeres. Poco a poco, pues estas murallas ya con el paso del tiempo se ha ido abriendo y ahora pues es como, diríamos, el centro de la ciudad, ¿no? Pues que nos vamos abriendo y eso. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, los Peshwa fueron los primeros en fundar lo que era la arquitectura y la cultura. O sea, la cultura local, lo que vemos poco a poco, sus maneras de vestir, sus maneras de bailar, luego ya os explico la religión, tienen mucha religión, ¿vale? En Maharashtra, no sé si habéis visto, suelen tener como deidad la figura del dios Ganesha. Ya os explicaré de dónde viene esta historia de Ganesha, pero eso ya vamos al apartado de religión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegaron los británicos, pues Pune se convirtió como si fuese un centro militar y educativo a la vez. Y entonces solían venir todo lo que era toda la gente moderna, teniendo lazos de que querían independizarse, o sea, era la gente culta que al venir los británicos no aceptaban eso, ¿no? Entonces, bueno, hay gente famosa como Bal Gangadhar Tilak, que son figuras claves justamente porque simbolizan la independencia de la India. Y antes, cuando estaba ese tiempo, le llegaron a llamar a Pune el Oxford del Este, por la gente educada, y por el gran número de universidades que tenían. Y hoy en día también sigue siendo un centro muy importante, lo que tecnológico y científico. O sea que era una ciudad muy tecnológica y científica y educada, ¿vale? Fue muy importante y sigue siendo muy importante. Sigue siendo porque ahora es como una de las, una de las potencias, yo ya incluso me atrevería a decirle potencia mundial con todo lo que es el sistema de la ingeniería informática, ¿vale? Oye, los españoles no nos quedamos cortos, tampoco, pero aquí en India pues tienen lo que es todo el software, todo lo que son, todo el sistema IT, que le llaman, todo muy desarrollado. De hecho, yo sé que nos acaba de llegar hace 4 o 5 años el Bizum. Pues es que yo cuando llegué a Pune ya lo conocían desde hace 14 años. O sea, el sistema Bizum. Qué adelanto, ¿no? Sí, y a esto aquí se le llama el Google Pay, o le llaman el Paytm o el PhonePe, y son todo escáneres y códigos QR, o sea, y todo se paga con el móvil. O sea que estábamos en España, en este sentido, si lo comparamos con el Bizum, tecnológicamente un poco retrasados. Un poquito para atrás, sí. Bueno, entonces, me comentaste, estamos en periodo británico, ¿no? Que fue en el siglo XIX.
y llega la independencia en los años 40, ¿no? Sí, en de la década. 1947, pero por 47. eso ahora te decía, lo que te he nombrado el sitio que es el Sani Bárbara para que nos vayamos situando, Sí. y el segundo sitio importante es el Aga Khan Palace, que aquí viene Gandhi con su mujer, que se llama Kasturba, y Gandhi por la revolución independentista y todo, pues estuvo preso, pues en vez de meterlo en la cárcel, pues lo metieron en este palacio muy bonito, yo ya lo he visitado, es muy bonito, de Aga Khan Palace, que estuvo ahí unos meses, creo que en Estuvo cautiverio. confinado en vez de prisionero, ¿no? Un confinamiento Sí, eso, amable, digamos. exacto, cautiverio, como lo quieras llamar, con su mujer. La mala tristeza, o sea, la mala noticia es que su mujer Kasturba falleció allá. Y entonces, bueno, Gandhi pues pasó ahí y luego ya después, cuando ya se liberó, ya se fue, pues ya empezó la revolución y ya en 1947, cuando nació mi padre, se independizó la India, ¿vale? Luego, históricamente, te voy nombrando los lugares. Hay otro que yo me atrevería a decirte que es el Singar Fort, que yo ya he ido. Es una fortaleza preciosa en las colinas. O sea, que ya también en aquellos tiempos, o sea, no solo nos encontramos con la historia de que estuvo Gandhi o estaban los Pesuas, sino también es que culturalmente en Puna viven gente del Islam, gente hinduista, gente jainista y gente budista, ¿vale? Entonces, dentro de la religión, también en la hinduista, la más importante es la figura del dios Gampati, que le llaman, del dios Ganesa. El dios Ganesa, que es una figura que tiene una cara como de un elefante, ¿vale? Sí. Y da buen augurio para cualquier cosa que compren. O sea, si compran una casa, rezan al ídolo. Si compran un coche, lo rezan, o sea, lo idolatran mucho. Y de hecho hay una festividad que acaba de pasar, además yo tengo en mi vídeo YouTube, hay una explicación del dios Ganesa, que lo oran, es como si tuviesen un invitado de 11 días en su casa, le dan ofrendas, le hacen un puya significa pues un rezo, y le dan ofrendas, luego hacen dulces, ponen incienso y luego, bueno, pues hay como una procesión gigante y a las noches pues tienen pues con canciones y todo. Y luego ya a los 11 días lo que hacen es hacer una inmersión directamente en el río y hoy en día, bueno, pues como ahora sí sirve el sistema ecológico, que los hacen de barro, pues ya dicen que eliminemos ese barro dentro de nuestra casa, ¿no? Para evitar esta contaminación enorme. O sea que Puna ahora, poco a poco, también intenta no estar contaminada en ese sentido. Vale, otra cosa que me gustaría decirte es también, nos podemos ir al siglo VIII, ¿vale? Que también ahí notamos que entonces había mucha importancia a lo que eran los templos rupestres. Por ejemplo, el Pataleser Cave Temple tienen mucha importancia en la decoración de sus puertas, en la decoración de hacer sus templos. Entonces, también es un sitio que se ve ahí históricamente importante, que también arquitectónicamente eran muy ricos, incluso antes del siglo XVII. O sea, que también se han descubierto sitios, por ejemplo, también yo fui a visitar los Vaya Caves, que tiene que ver mucho con la influencia budista. Entonces hay cosas que se ven ahí, si tú vas a Ladakh o vas a Nepal, pues ves que también hay esas influencias del arte, de la meditación en cuevas. Además son cuevas muy frescas. Yo ya estaba ahí también meditando y la verdad que merece la pena ir a meditar y luego hay que andar mucho, eso sí, les encanta hacer escaleritas, muchas.
Bueno, está Eso bien, está es. bien. Bueno, un repaso histórico hemos dado así. Lo más importante, ya por Sí, último, fue que estuvo ahí Gandhi, estuvo estuvo prisionero Gandhi, sí. confinado y actualmente, pues, la ciudad es una de las primeras en informática, ¿no? En un sistema Tecnológicamente hablando, tecnológico, sí. ¿no? Y Bueno, en vamos, doctorado, en doctores eh, también. Sí. voy a preguntarte, ¿cómo llegaste por primera vez a ese país, a India? A ver, yo ya ves Así. que tengo raíces de la India, o sea, no hace falta que Sí, lo ¿no? diga. Pero fueron, o Cuéntame. sea, mis padres eran de India, claro, y mi Ujú, padre cuando tenía 17 años se mudó a España y entonces desde entonces se volvió español, claro. ujú. Ah, que tus Entonces, padres son de allí, claro. mis Entonces, padres eran los dos de hecho, mi madre era ujú, de un sitio muy religioso que es Benares, el río Benares, el vino, Benares, claro. Ujú, sí. Entonces es un sitio muy religioso y mi padre era de Puna. Mi padre era de Puna, o ujú, sea, de Pune, claro. un puneri, que le llaman aquí, un puneri. Y entonces, bueno, pues de joven, pues se quedó en España y yo nací allá. Yo nací en Pamplona y entonces ya hice la vida en Pamplona y entonces para mí la India es un país totalmente nuevo. ¿Eh? Lo que sí, que desde pequeña, pues mi madre me traía de vacaciones cada 2 años a Ujú, conocer un poco la ciudad y sobre todo, que no te he mencionado, que también Puna es un sitio también espiritual, religioso. Entonces había un filósofo que se llama Bhagwan Rajneesh, Osho, ujú. que bueno, tuvo mucha polémica este Sí, gurú, este muy famoso, muy conocido, ¿no? muy En conocido. Occidente, Osho. Ujú, Exacto. Es que en Puna hay que mencionar eso. Yo ujú, conozco mucha gente de agencias de viajes y lo primero que se les da es el Osho Ashram. ¿Por qué? ujú, Es un, ¿cómo te llamas? Un resort, es como una especie de retiro espiritual, tienen sus propias terapias de meditación y la gente viene a hacer esos retiros espirituales y es aquí, en Pune, ¿vale? Justamente en la zona de Koregaon Park, que es uno de los sitios, como diríamos, ricos ujú. de la India. Es, Sanguita, ¿podrías contarnos un poquito y brevemente la historia de Osho? Perdón. de Osho sí, a Sí. ver, no sé más o menos en qué año, No. yo no sé si nació en el 1900, no sé si nació en 1911, 12, no sé qué, Ujú, pero era de Puna, no, no, ujú, no, en Jabalpur, perdón, en otro sitio, Jabalpur. Y empezó haciendo un maestro filosófico, o sea, era ujú. un profesor de filosofía que leía un montón de libros. Por lo que he oído, ha llegado este filósofo a leer más de 1000 colecciones de libros. O sea, se leía lo que es el existencialismo, a Sartre, se Ujú, leía todo lo que era Sócrates, Descartes, a Zarathustra, luego a todo lo que eran los filósofos de la India y también los de Occidente. Le ujú, llaman a Europa el Occidente, ¿vale? Entonces, era el primer gurú que empezó a tener sus propias opiniones ujú. entrelazando las dos filosofías, la filosofía india, o sea, la Claro. asiática, la de Tao, la de Zen, la del budismo, con lo que era la filosofía pues, de la nuestra, la griega, la Ujú, romana o la europea, ¿vale? Entonces, ujú, por eso fue muy importante. Lo que pasa es que era una persona muy rebelde y salió muy polémico porque ujú. llegó hasta América, y ahí hay una Claro. película que si quieres ver es el Wild, ya no me Sí. acuerdo, algo de Wild Country, Wild Country, y Ujú. era un gurú, bueno, que él decía que no era un gurú, era solo un maestro, muy, yo creo que inteligente, creo, Ujú. inteligente e Es cierto que llegaba a realizar prodigios o milagros, digamos, o No, cosas no, no extraordinarias, creía en eso no, no, ¿eh? milagros, en Ujú. prodigios, no. Ese era Saint Baba, pero Saint Ah, Baba, Sai Baba, sí, diferentes sí, personajes, Saint Baba claro, estuvo claro, en claro. Nasik, que está Ujú, cerca de Puna. Saint Baba hablaba del babuti, que es ujú, lo que queda del incienso, y entonces de él hablaban los milagros. No, ujú, Osho era totalmente una persona intelectual.
de hecho, a él le parecía una chorrada lo de los milagros, porque decía que eso no era natural y que no era natural. Entonces tenía una filosofía un poco aparte. Entonces, el que quiera, pues bueno, tiene aquí un centro y bueno, y creó muchas terapias. Yo creo que por lo menos más de 120 terapias contra la ansiedad, la depresión, contra el vacío emocional, contra todo lo que era los problemas que solemos tener, pues fue más por eso. Y luego también fue muy polémico en la India porque le llamaban el gurú del sexo, que habló sí, del sexo porque habló de que a través del sexo tú puedes conseguir el samadhi, que significa que es un estado como el nirvana de Buda, pero que a través de tus energías del chakra, del sexo, puedes llegar a eso. Entonces, bueno, a eso le llamaron el tantra, Eso, le Y llamaban bueno, el sería tantra. el sendero de la mano izquierda, como nombraba Sánchez Dragó o algo así, ¿no? El sendero de la mano. Sí, eso, o Sendero sea, de la bueno, mano izquierda. tenía sus esto. Claro. Entonces, bueno, fue a América, creo que fue no sé si fuera en Orlando, no, ya no me acuerdo, bueno, en un país de ahí, de América, estuvo 3 años y casi se metió en la política. Entonces, bueno, tuvo una mala influencia, bueno, una mala no, una persona que tergiversó su manera de ser porque guardó silencio y al guardar el silencio, pues la persona tergiversó su manera de ser y ya casi se metieron en la política. Entonces, claro, ya ahí América dijo, no, tú fuera, que eres una persona muy rebelde, no sirves, vuélvete para la India. Y entonces, claro, él Bueno. quería ir a Alemania, no le dejaron, y entonces se quedó en Pune. Y entonces ya en Pune le vieron con una visión diferente, una persona muy inteligente, y ahí se asentó y creó el Osho International Resort, lo que se conoce Bueno, ahora. pues hablando Sí. sobre Osho, vamos a hablar un poquito sobre la sociedad. Es muy Sí. religiosa, se supone que todo el mundo es muy religioso, ¿no? Es religiosa, Si no pero son también es intelectual. hinduistas, perdón, son Sí, musulmanes o son budistas o cristianos, ¿no? Porque eso es. habrá de todo un poco. ¿Cómo vive Pues la sí, bueno, religión, la gente de India la o gente de de la India, Pune? como tú dices, hay mucha mezcla de religiones, pero también date cuenta que también tiene una de las universidades más importantes, que la Universidad de Pune es muy conocida, porque tiene un campus histórico de época colonial, pero siendo intelectuales, son religiosos, entonces saben combinar lo que es el intelecto, o sea, también no tener esas tradiciones antiguas, porque Puna para mí está muy occidentalizada, ¿vale? Está cambiando todavía, por eso ahora voy a entrar en las clases sociales, pero luego hablamos lo que es el pueblo y la ciudad, lo de Vale. siempre, no es lo mismo, ¿no? Pero en religiones, como tú me decías, pues sí que hay mucha mezcla y pueden convivir, tienen esa, ¿cómo te diríamos?, fuerza de religión, de que saben respetar, que si tú eres Respetar. musulmán, respetan. Entonces tu vecino puede ser musulmán y tú puedes ser de la India y respetarse uno al otro. Y sabéis cada uno cómo son sus costumbres. Entonces saben respetar. Y luego bueno, también crean como una barrera de aislamiento, de saber qué decir o qué no decir para no ofender a la otra persona. Y tampoco defienden, o sea, defienden lo suyo mucho, pero dentro de sus propias comunas, porque aquí la sociedad, ahora que vamos a hablar de la sociedad tiene que ver mucho con la religión. Entonces, claro, si aquí lo que pasa es que en India hay mucha variedad, muchos perfiles de pensamiento, no es como en España que tenemos A, B y C, o sea, blanco, negro y gris, no. Aquí hay igual más de 20.000 maneras de pensar, es muy variopinta la manera de pensar. Al ser diversa, la sociedad de la India es muy compleja, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí
entrando ya en las clases, porque la religión, ya te he dicho, bueno, pues son o sea, el hinduismo vas más con el dios Ganesa, le dan importancia, pero también tienen sus festividades, como por ejemplo ahora están los Navratris. Los Navratris son como una semana, semana y media de rezos con las diosas. Se le da mucha importancia al feminismo, o sea, es contraste porque respetan mucho a las diosas, pero a las mujeres las tienen muy sumisas. Bueno, ya eso es otro tema, pero la mujer ahora está desarrollando, pero la mujer siempre ha sido como que tiene que ser muy dulce, muy sumisa, no puede ser, y yo que soy, bueno, yo soy de España del Norte, a mí, Claro, a mí claro. Está, bueno, un poco en segundo plano, ¿no? Incluso sí. Actualmente. Vale. Sí, actualmente, bueno, está luchando, ahora la mujer ahora incluso en cuanto a las leyes tiene muchas cosas que van a su favor, ¿eh? Entonces, bueno, está muy bien. Entonces, bueno, en Puna, lo que te decía, las zonas rurales se están desarrollando bastante porque hay mucha infraestructura, tanto de carreteras como pues, de construcción. Entonces, Puna también en el mercado inmobiliario también está creciendo igual más rápido que en España incluso, y puede optar a un beneficio anual del 20%. O sea, cada año verás que 20% de incremento financiero se nota el crecimiento. Entonces, bueno, estamos en proceso en Puna, en proceso de una clase media bastante emergente, por eso. Son gente jóvenes que buscan educación internacional, carreras tecnológicas, médicas y también a la vez mantienen las costumbres familiares y religiosas. Entonces, lo que yo te decía, saben combinar lo que es el Saben tradicional combinar, claro. con lo moderno. Entonces, esto yo básicamente te podría decir que es la identidad de Pune hoy en día, ¿vale? Bueno, y hablando de las diferentes castas, ¿cómo está actualmente el tema ese, ¿no? De las castas. A ver, yo ya no le llamaría Como castas, no, le llamaríamos clases sociales ya. O clases sea, a ver, sociales. eso es, porque, a ver, las castas los tenemos, no sé por qué, lo tenemos muy arraigado los españoles pensando que todavía están los brahmanes, Sí. bueno, pues sí, hay sitios en la India como Patna que son un poco, perdona que te diga, desarrolladamente retrógradas. O sea, tienen como una civilización muy primitiva, muy Muy primitiva. conservadora, ¿no? Conservadora, muy primitiva, muy retrógrada, me Ujú. atrevería a decirte, y esa es la verdad, porque yo he visto, o sea, estar ahí en el tráfico y pegarse, nada más porque el otro le haya pegado un poquito en el coche y pegarse, ¿no? Hombre, aquí en Puna, pues verás poco, o sea, la gente, gracias a Dios, está más educada, pero te encuentras de todo. Entonces, hablando del tema en cuanto qué riqueza tienen, más que todo qué riqueza cultural tienen, más que todo es que saben diferenciar bastante bien lo que es una clase alta, media y luego lo que es la clase baja, ¿vale? Es para que te hagas tú una idea lo que era la clase social hace 80 años en España. La clase burguesa, ¿verdad? Teníamos lo que eran los de la clase alta y luego eran los clase baja. Pues ahora yo me atrevería, más que hablando de castas, yo le metería en las clases sociales, ¿vale? Entonces, claro, ahora la clase baja está luchando para ser clase media. Entonces, la clase baja, lo que llamamos la gente que está en Islam, el gobierno está trabajando mucho para que desaparezca esa clase baja y les está dando muchos beneficios de poder desarrollarse y evolucionar como personas de clase media. Entonces, ahora estamos en una transición. Transición.
transición, perdón, de ir de clase baja a clase media. Entonces, por lo cual, llegará un momento que la clase baja será mínima y ahora hay mayoría de clase media y la clase alta, si es demasiado. O sea, hay un contraste superior. Por ejemplo, para que tú te hagas una idea, salario medio de la clase media, por ejemplo, 3.000 euros. Clase alta, perdón. Clase alta. Clase media 600 euros al mes. Y clase baja 200. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo va subiendo los salarios, entonces, claro, la clase baja no se puede permitir un coche, por ejemplo. Claro. Y sin embargo, en la clase alta se permite 4 coches, porque no saben qué hacer con tanto dinero. No saben qué hacer con tanto dinero. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, sí, siempre hemos tenido en Occidente, ¿no? Que percibimos la India por imágenes de extrema pobreza, de gente... sí hay contraste, pero esa extrema pobreza en cada Puna vez no será existe. menos, ¿no? Digo yo. Sí, ahora es menos. Será según la por lo que yo ciudad, te decía, sí, es que el gobierno ha puesto unas iniciativas que estas cosas en la televisión o en los medios no lo enseñan. Pero es que hay tantas fundaciones, tanto de comida, de ayuda de incluso de casas. Por ejemplo, ahora en las chozas, en la área islam, cada año tienen como un objetivo de que desaparezcan 200 chozas. Entonces, esas 200 chozas las eliminan, quitan las casas de los pobres y les dan edificios enteros, pisos nuevos, reformados en el mismo sitio para que tengan ahí su vivienda. Entonces tienen ayudas de vivienda, ¿vale? Luego otra cosa es que esta gente pobre, como se dice, el pobre muchas veces ya está acostumbrado a ser pobre y le cuesta ser clase social media. Entonces lo que hacen es alquilar la casa que les da el gobierno, la nueva, y siguen y se van a otro sitio a vivir en otra choza. Vale. Entonces, claro, eso es un objetivo que tiene que tener el gobierno porque saca 200 chozas de un sitio, pero donde había 600 se vuelven 1.500. O sea, pero bueno, eso es, como te digo, un desarrollo. Y bueno, la India, aparte de ser variopinta, hay leyes muy absurdas, bueno, absurdas para nosotros. Bueno, como por ejemplo, ¿puedes nombrar alguna ley de esas absurdas? Pues, por ejemplo, a ver, si te suicidas y acabas suicidándote, ¿vale? Pues nada, no pasa nada, ya te has suicidado, ya está. Pero si te intentas suicidar, te llevan a la cárcel 6 años. Vaya. Que te quedas cojo y te quieres suicidar o te has cortado las venas y alguien... Encima en prisión, claro. Vas a la prisión. Pues hay leyes absurdas, claro. por ejemplo. Otra ley absurda que acaban de formalizar es el registro de propiedad. Por ejemplo, aunque tú tengas el registro de propiedad registrado, a la hora de vender la casa, tienes que enseñar toda la historia de cómo pagaste, por qué banco pagaste, por lo cual te van a pedir toda la historia financiera. Que si ha sido por herencia o si ha sido porque la has comprado o porque la has comprado directamente al constructor, a la constructora. Luego tienes que enseñar otro papel que espera que si sois 3 hermanos necesitáis un papel que le llaman el NOC, que es Non-Objection, o que es Certificate de tus hermanos de que no tienen ningún problema de que vendas la casa o dones a alguien. O sea, que es un poco complejo, ¿no? Complican la existencia de las personas. Eso es. Bueno. En tu caso, tú estuviste en España, digamos, los primeros años de tu vida en sí, ¿no? Mayormente. Bueno, yo nací en Santa Cruz de Tenerife, pero desde los 5 años... Estuviste en Pamplona, ¿no? Pamplona, soy pamplónica, navarrica. Entonces, realmente cuando te reincorporaste a India en serio, ¿fue a partir de determinada edad o determinado año?
Sí, ¿verdad? me incorporé en el año 2019 por cambio 2019, de vida, sí, y hace porque poquito, ¿no? fallecieron sí, Ujú, hace poquito porque fallecieron mis padres ujú. y entonces vine pues justamente por herencia y Claro, por claro. cogerlos esto y me pilló el COVID. Me Vale, te pilló dio el el COVID COVID, también de por medio. Ujú, sí, luego vino el coronavirus, con el coronavirus perdí a mi padre, que estaba aquí conmigo, y entonces se me complicó más, y entonces me ujú, quedé atrapada 3 años en la India. Entonces, claro, digo, ¿qué hago? claro. Porque yo, claro, no he sido siempre profesora y educadora. Yo antes era relojera, yo trabajaba en Ujú, una tienda de electrónica de importación y exportación en Pamplona, trabajé durante 22 años. Y entonces, claro, fue un cambio de vida abismal, abismal. Y luego también el cambio de mentalidad. Nosotros que estamos acostumbrados a ser mucho más abiertos y bueno, ya conoces los del norte, somos un poco ujú, serios y ujú. entonces, claro, pues tenemos Sí, nuestro carácter y claro, ese carácter, pues como la India es sí. un país de alto contexto y nosotros Ujú. venimos de bajo contexto, pues entonces, claro, ahí hay unos roces enormes, enormes. Exacto. Entonces, bueno, como O sea mujer, que sí, notaste el choque cultural, ¿no? choque Lógicamente. cultural y Y mucho ujú, abuso mental. Psicológicamente es caótico, o sea, ujú, es igual de caótico que el tráfico en la India. Tienen la ujú, mente caótica, o sea, a nada que digas algo y les moleste, una ujú. cosa de nada se convierte en una montaña, o sea, hay mucho caos mental aquí. O sea, te puede montar un escándalo por nada y menos, ¿no? Eso Quizá. es, eso. Bueno, Ujú, yo ya lo he sufrido con mi propia familia y he ujú, dicho relaciones tóxicas hasta aquí. ujú. Pero aquí Eh, luego vuelven. O sea, les tienes que perdonar y decir, bueno, hay que seguir porque si no te vas a quedar sola. Así son vale. las relaciones. Pero bueno, eso ya es un tema muy diverso y muy Eh, intenso. ¿Qué sería lo mejor de los indios, no? La persona que llega a conocerlos o llegue a iniciar una relación de amistad o de amor o lo que sea. Sí, a ver, ¿Cuál es su fuerte? su fuerte primero sí que tienen cosas muy bonitas, son muy Ajá. hospitalarios, Ujú, son muy intensos. Tienes que hablarles todos los días, o sea, ajá. son muy intensos. Y luego, claro, cuando te cogen cariño, pues te cogen cariño, pero también se enfadan muy rápido. Ujú, O sea, y luego no saben respetar tu espacio, lo que nosotros decimos, nuestro ujú. espacio privado Personal, claro. Ujú, personal, no lo saben. Para ellos esa barrera no sirve cuando empiezas a ser amigos. ¿Eh? Y claro, si de cara siendo española, pues claro, cuando saben que vienes de España, bueno, yo porque tengo raíces de la India, pero yo he tenido compañeros que han venido de España o gente de ujú, Colombia, Venezuela, y se sienten como si fuesen, bueno, los modelos y todo el mundo quiere hacer fotos, todo el mundo ujú. pues, wow, conocemos a una estrella, aunque no valgas nada, pero hay, eso es, sí. Sí. Y luego, bueno, pues también cuando se enfadan utilizan mucho la indiferencia, te ignoran, son Ujú, como, yo les llamaría que son como críos con ujú. cuerpo de mayores. O sea, no, Claro. madurez emocional todavía no ha llegado aquí Se todavía. polarizan un poquito, ¿no? Se polarizan Un un poquito, poquito. pero bueno, así. Claro. Son muy Sí. sumisos, son muy Ujú, hospitalarios, son muy dulces, son muy suaves. Los que entran en el mundo de meditación no se enfadan tanto, o sea, sí que ujú. hay como hay tanto contraste, pues Claro. también te estoy diciendo cosas que igual pueden parecer que no tienen coherencia, pero es que son así, Ujú. son muy variopintos, como lo he dicho al principio. Bueno, pues, ¿qué te iba a preguntar? Quien visite India o quien visite esa zona, por ejemplo, eh, ¿qué le aconsejaría o qué le vendría bien probar como comida? Porque ahí es el reino de las especias, ¿no? Eh, Sí, ¿Qué comida, gastronómicamente? Háblanos un poquito de pues como te he qué dicho, en podría. Puna
no habrá problemas de comida porque no es como en Delhi que hay mucha comida callejera. Entonces, lo bueno para el turista aquí, primero, los consejos sería que siempre bebáis agua embotellada porque nuestros estómagos no están acostumbrados a este nivel de calidad de agua que tienen, aunque yo ya me he asentado, ¿eh? Yo ya, a mí no me entra nada, pero sí que se podría uno tener problemas de diarrea. Estomacales y todo eso. Sí, mucho. Entonces, claro, nuestros estómagos son inmunológicamente somos diferentes, nuestro cuerpo, bueno, no soy médica, pero sé que nuestros cuerpos son diferentes y entonces no os aconsejo que bebáis agua de aquí local, agua siempre embotellada. Cuando lleguéis a la India, nunca, nunca, nunca vayáis a comer comida que esté cerca del tráfico o fuera. Comer en restaurantes buenos, porque sí que hay restaurantes buenos, de comida continental, ¿vale? Entonces hay mucha higiene. O sea, hay restaurantes en Pune, sobre todo en la zona de Koregaon Park o donde yo vivo, en Haridwar, los sitios son muy buenos. O sea, higiénicamente hablando, restaurantes hay buenos. Incluso ahora hay comida rápida, como el Burger King y eso, y hay mucho centro comercial. Entonces, de cara ahora al turista, no hay problema en la comida. Sí que vais a notar que hay más especias y picante incluso en un Burger King. O sea, le meten picante hasta en la hamburguesa. Eso sí que os voy a decir. Eso está bien, eso está bien. La primera vez que yo probé la comida hindú, pues me fascinó, ¿no? Me encantó. Sí, probaste, ¿pero lo probaste en España o lo probaste? Aquí en España, claro, en España, en la Costa del Sol donde vivo. Pero... Vale, vale. ¿Has venido a la India alguna vez? No. Bueno, pues yo sí que te invitaría, además, a empezar por Pune, por venir, ¿eh? O sea, más que en Delhi, venir aquí, porque Delhi es una ciudad muy contaminada, Pune todavía no está tan contaminada, gracias a Dios. Y de venir, pues, mejor en noviembre, diciembre, o sea, donde puedas recorrer la India. Claro. Y bueno, Pune, la mejor, diríamos, estación para poder visitar es entre agosto, agosto porque están terminándose los monzones, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y ya está. Y no vengáis después de febrero, no, porque empiezan los calores. Claro, entonces eso es un horror. ¿El viajero o el explorador espiritual, por llamarlo así, dónde se ubicaría mejor en India? ¿Dónde aprendería más cosas o dónde se sentiría más a gusto? Con ese tipo India, de... Supongo que en cualquier India, ciudad pues, puede ser. Aconsejo Rishikesh, Dharamsala, Himachal Pradesh, para la gente que está buscando espiritualidad. Y en Pune, si queréis, o podéis venir a Vedanta Academy, que está bastante bien. Luego tenéis a C.P. Goenka, que se practica mucho el Vipassana. Y luego tenéis a Osho. Pues Osho es lo más completo porque tiene todas las terapias. Todas, tanto budistas como taoístas. ¿Qué te iba a preguntar también? ¿La medicina cómo es? ¿Sigue siendo ayurvédica? ¿Los médicos son ayurvédicos ahí en India? ¿Nada que ver con Occidente o son una mezcla, digamos? No, bueno, hay de todo. O sea, hay hospitales muy buenos, como el Jahangir, que son hospitales igual que en España, incluso un poquito más desarrollados. Lo que pasa aquí, la medicina es trabajo muy privado. Entonces, suele costar mucho ir a un buen hospital. Pero hay tres tipos de medicina. Hay medicina homeopática, hay ayurvédica y hay la medicina tradicional, la de las drogas, que digo yo. Entonces, la gente aquí va poco al médico, sí que verás que van poco al médico porque se concentran en su alimentación, en las especias. Así como las especias como el cúrcuma, que saben que las propiedades, por ejemplo, para los huesos es bueno el cúrcuma, para la piel. Luego tienen el comino, tienen luego semillas de hinojo, tienen semillas de cardamomo, tienen muchas especias. Y entonces, una farmacia natural, vamos, total. Una farmacia, y entonces, claro, pues a mí, yo he probado alguna vez que me he puesto enferma, me tomo un té de estos medicinales
y estoy nueva. O sea, yo la verdad no voy al médico de las drogas. Claro. Perfecto. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has contado y bueno, para el oyente que quisiera saber más de Pune o de ti misma o un poco más de India, ¿cómo podría contactar contigo, Bueno, Sangeeta? pues podéis contactar directamente por mi correo electrónico sanguita204@gmail.com y si no, pues ya tengo mi canal de YouTube, que ya podéis ver, que lo pone en Spanish India o en Instagram con el mismo nombre, Spanish India. Sí, Pondré unas referencias ya en la gracias. descripción del vídeo. Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues si quieres añadir alguna cosilla más, yo creo que Pues hemos hablado. Sí, adelante. a mí me gustaría hablar en el tema de los colegios, por ejemplo, Ujú. ahora pues, es mi Ah, la especialidad. O educación, sea, claro, que eres profesora. Lo iba a dejar sí, aparte, por favor. no, los colegios, bueno, Sí. pues me gustaría hablar porque aquí lo que le llaman los boards, ¿no? O sea, Ujú, le llaman las modalidades de enseñanza, que también en España tenemos, pero por ejemplo tienen ahora una enseñanza que internacionalmente hablando ujú. es la de bachillerato internacional en los colegios Ivy. Hay mucha influencia todavía británica, que yo diría, inglesa. Entonces, bueno, está viniendo mucho lo que es el Cambridge y luego también otra gran modalidad es el CBSE, que es el Central Board, que es el propio gobierno, tiene su propia modalidad, lo que nosotros tendríamos en España, el típico que llevamos todos, pues aquí tienen el CBSE, ¿vale? No sé si ahora es la LOMCE, ¿no? En España. No sé si es la LOMCE, Sí, la LOMLOE, sí, sí, bueno, Loxi o algo así, sí. la LOMCE, exacto. Pues algo parecido hay en India y que, y que estudian sus propias lenguas. O sea, si por ejemplo ahora estás estudiando en Maharashtra, es obligatorio aprender marathi, ¿vale? Entonces tenemos el mismo casi sistema que se está llevando ahora en Cataluña, quizás, algo Ujú. parecido, y lo que te he dicho, son en Maharashtra son muy nacionales, por lo cual, entre comillas, también castigan un poco al que viene de fuera. Si se enteran, Ujú. por ejemplo, que viene un coche de Gujarat, los policías son los primeros en ponerles las multas. O sea, igual el de Maharashtra Mira lo que bien. pasa, Ujú. son los Qué malo, qué primeros. malo. Bueno, O sea, son un poco así, sí, se aprovechan mucho de la persona de claro, fuera, claro. que luego, bueno, cuando tú vas a Gujarat no puedes, ¿vale? Y luego en tema, por ejemplo, hay más libertad de, por ejemplo, de salir de noches, hay muchos Ujú, clubs. Y luego también hay mucha libertad de vestimenta para las chicas. ¿Eh? ujú. Eso también ahora Ah, está teniendo. Entonces no hay hay peligro de, pues lo típico, de violaciones, sí, pero yo creo que ahora ya eso está más controlado en Pune. O sea, que Pune es una ciudad segura, ¿vale? Segura, incluso para una persona que venga de viajero solitario, plan ujú. mochilero, tranquilamente También. venir y se le atiende genial. ¿Eh? Aquí en atención. Está bien saberlo. Bueno, Sanguita, tú estás ya establecida, digamos, para siempre, ¿no? Ya con idea de quedarte ahí Para siempre, digamos, no, yo ¿O quieres volver a Pamplona? En fin, ¿no? claro, claro, es mi ciudad natal, o sea, mi ciudad Ajá. natal es Santa Cruz, pero yo me considero española, más Ajá. que de la India, aunque no parezca. Vale, vale. Como se dice, hay pocas personas híbridas, pues una de ellas Ujú. soy yo. Bueno, bueno, pues ya Sí, se te verá por aquí, ¿no? En un momento dado. sí, y vosotros, bueno, estáis invitados y el que quiera, pues eso, que se ponga en Muchas contacto conmigo, gracias. encantada. Ojalá pudiese Sí, viajar, ¿no? Pero bueno, eso ahí es. queda. Exacto, gracias. Pues nada, ha sido un placer, Sanguita. Así que Igualmente, José Díaz, igualmente, espero y ha que la sido, audiencia pues disfrute escuchándote, ¿no? Todo lo que has contado sobre Pune y sobre la realidad gracias. de la India actualmente. Sí, bueno, lo he puesto como un poco resumido posible, no he Sí, ido mucho detalle, pero aquí podríamos estar horas sí. y horas hablando Seguro, de esto. seguro que sí. Sí, Bueno, quizá tal vez en un momento dado hablemos de otro tema. sí, exactamente. Por ejemplo, el tema espiritual es muy Puede extenso, o ser. sea, ya Ahí, podríamos ahí hablar. tomaré algunas notas. Sí,
Muy Pues bien, muchas pues gracias. feliz tarde. Un abrazo. Igualmente, un abrazo y un besito desde aquí. Chao. Adiós, encantada. Hasta Chao, pronto. hasta pronto.